recordando un poco acerca de mi niñez, mi etapa más bonita, yo recordaba que cuando salía a jugar al parque de Belén en Huaraz, mi ciudad, yo tenía un amigo. Y después de mucho tiempo de encontrarnos, de vernos, yo en ese tiempo, no es que yo me cuidaba mucho porque era bastante engreído, bastante mimado, por lo que el aspecto realmente no me importaba tanto. Entonces, cuando mi amigo me vio después de mucho tiempo, me dijo: Pepe, no me decía José, Pepe, estás gordo. Y yo no sé de quedarme con palabras cortas, yo no sé de quedarme corto. Yo soy más de responder y de joder un poco. Entonces, hay algo clave que él me dijo: estás gordo. La verdad siempre duele, pero es cierta. Por supuesto que en ese momento me dolió. Tendría 15 años, supongo, aproximadamente. Pero esa es la verdad. Duele. Trasladándolo un poco a lo que dice la Biblia. Mire, yo este video lo hago para personas que realmente estiman al Señor, adhieren con sus pensamientos. Para personas que dudan, creen, pero dudan. No tienen claro en qué creen, pero creen en Dios, creen en Cristo. Para esas personas, para personas que de repente son ateas, amigos ateos, no es el video, no es el video correcto. Yo pediría que salten de este video porque van a perder su tiempo. Van a perder su tiempo, pueden hacer otra cosa. Pero yo haré un video para los escépticos, a ver si es que logro convencer. Pero este no es el caso. Entonces tenemos que la verdad duele. Cuando una persona, lo primero que se le imagina cuando dices: oye, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, al instante, casi espontáneamente sale: bueno, ¿en qué religión tú congregas? ¿O en qué iglesia tú congregas? Pero acá tenemos un pequeño detalle que es precisamente el punto de inflexión. Hay una frase que dice: el diablo está en los detalles. Y nosotros tenemos que la religión es un brazo armado del diablo, de Satanás, en contra de personas que su objetivo es irse al cielo. Personas que piensan que solamente este es un momento. Personas que piensan y creen en Dios, en Cristo, creen en la Biblia, le dan validez, le dan relevancia. Pero hay otro tipo de personas que no. Entonces, la religión ataca a este grupo de personas, a este pequeño grupo de personas, de hecho. Entonces, nosotros tenemos una escala moral humana versus una escala moral divina. ¿Cuál es esa? Ante los humanos, una persona que es muy buena, muy buenista, muy moralista, se merece el cielo. Es como una persona, es como prácticamente un monje, muy buena. Tiene el mejor consejo del mundo. Puede ser una persona anciana, ya de años. Muy buena, que nunca le dice el mal a nadie, siempre guarda respeto. Es una perfecta persona, tiene una perfecta familia, quizás tiene una vida ideal. Ese es el modelo a seguir prácticamente. Y por otro lado, a una escala moral humana, tenemos una persona que está en la cárcel, una persona que no anda en buenos pasos, que de repente es bastante drogadicto, alcohólico, le gusta el alcohol, las drogas, le encantan las mujeres, le encanta el casino, le encanta la vida libre, es como un hippie. Le gusta mucho la vida nocturna, gastar en mujeres, o viceversa, puede también ser una mujer que sea libertina,
Bueno, entonces tenemos que, para el humano, para la consideración humana, tenemos que para una persona así, no, por ese comportamiento no se merece el cielo. Pero la pregunta sería, ¿quién es el humano para que justifique al otro humano a razón de que él se vaya al cielo? El único que justifica al hombre es Dios. La escala humana está totalmente errada, está totalmente caída. El Señor dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos. Usted, yo, el profeta, el apóstol Pablo. Él estaba destituido, pero había sido constituido cuando él escribía la carta. Pero él antes se encontraba destituido. ¿Qué más? Un sacerdote católico, un pastor evangélico, un escatólogo, un teólogo, un cura, no sé, personas que asisten a la religión evangélica, luterana, bautista, pentecostal, bautista, evangélica, testigo de Jehová y diversos tipos de enseñanzas de iglesias que hay, en síntesis. Todas esas personas para Dios están destituidas porque todos pecaron. Y para Dios un solo pecado, para Dios, así es como debiera usted pensar, así es como debiera usted tener en consideración esto, para Dios un solo pecado es una sentencia contra la muerte del alma. Porque resulta que el Señor dijo en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, uno nada más, no de los pecados. Entonces para Dios no hay distinción entre una persona que de repente es mala ante los humanos a comparación de que una persona sea caritativa, le gusta hacer caridad con las personas, regala muchas cosas, en Navidad le da regalos a los niños que más necesitan, a personas que necesitan en general. Ya, para Dios es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos esta verdad, que Dios no hace distinción entre personas humanas y no hay pecadímetro. Se podría decir así, no hay pecadímetro. No es que si uno peca menos es menos pecador, no es que si yo miento es un pecado leve y si yo mato es un pecado grave que debería ser condenado con la muerte. Debería ser fusilada la persona, debería ser encarcelada. Bueno, espero que se entienda el punto, ¿eh? No hay pecadímetro, o sea, no hay una escala moral en función a los pecados. De hecho, no hay pecadímetro, no existe. Eso lo inventó la religión, ¿ya? Entonces, ¿qué significa principalmente religión? Usted lo puede buscar, lo puede googlear, de hecho, está libre conocimiento. No es invención mía, no es que yo me invente estas cosas. Religión significa religarse por méritos humanos, por acciones humanas con Dios. Religarse. ¿Por qué un humano necesita religarse? ¿Por qué un humano piensa que necesita religarse? Porque está mal con Dios. Está mal. Como que su conciencia le acusa. Como que le da razón. Le dice, oye, ¿sabes qué? Como que estás haciendo las cosas mal. No tienes el norte claro, no tienes la dirección clara. Estás mal con Dios. Entonces, lo primero, a primera mano, lo que uno encuentra, lo que uno puede de alguna otra forma buscar, puede ser una iglesia que está al frente de su casa, por la cuadra. Si de repente la persona ha sido evangélica toda la vida, de repente entra a alguna iglesia evangélica. Si la persona ha sido católica toda la vida, católica. Pero las acciones humanas, esto necesariamente tiene que entenderse, las acciones humanas nunca son moneda de cambio para que un ser humano al morir se vaya al cielo. Miren, nosotros tenemos al profeta Isaías, que hablaba acerca de sí mismo y acerca de cómo Dios veía al pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Miren, Dios había tomado a Abraham de Ur de los Caldeos
y lo había convertido en una gran nación. De Abraham está Isaac, Jacob, los hijos, y bueno, un largo etcétera. Su pueblo, el pueblo del Señor, así veía Dios al ser humano, así Dios había decretado su palabra en contra de los humanos, correspondientemente a los humanos prácticamente, no en contra, sino correspondientemente, ¿ya? Dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos somos como sociedad, el profeta, el pueblo y todo ser humano, los levitas, los sacerdotes de ese tiempo, los ancianos, los jueces, ya, si bien todos somos como sociedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, ya, esto tiene que ser analizado, nuestras justicias. Entonces, la religión dice que uno tiene que cambiar la vida, que Cristo lo salvó de una vida en el pecado, que uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Eso dice la religión. Pero Dios, a través de su palabra, de la Biblia, dice otra cosa. El arrepentimiento de los pecados, lo que es usualmente lo que se dice, lo que usualmente se conoce, lo que usualmente es divagado. Como bien he mencionado al inicio, el diablo se esconde en los detalles, porque el ser humano hasta que se muera nunca podrá dejar de pecar. Por más que quiera llegar a un punto donde se aparte y, digamos, de alguna otra forma se exonere. No, eso no es posible para el ser humano, porque el ser humano está caído moralmente, está corrupto moralmente. Porque esa es la razón principal por qué están los policías, los serenazgos, yo que estudio Derecho, están los abogados, ¿ya? Están los jueces, los fiscales, porque el ser humano es caído moralmente, tiende al mal, siempre tiende al mal, siempre. Lo quiera reconocer o no, usted siempre va a tender al mal, siempre. Entonces, nosotros tenemos ahora que el profeta dice las justicias. Y esta pequeña infracción, este pequeño detalle de arrepentirse de los pecados, al hombre como que le hace pensar lo siguiente. O sea, que si yo me arrepiento de mis pecados, cambia el parecer de cómo yo me estoy comportando, yo en algún punto voy a dejar de pensar o voy a dejar de pecar, de ser transgresor de la ley, de dejar de pecar, eso es lo que es pecar, para que así Dios me pueda tomar en consideración. Pero el ser humano, desde la punta del pie hasta la cabeza, como dice en Isaías capítulo 1, versículo 6. De hecho, yo cito para que de repente alguien interesado lo pueda buscar, ¿eh? Isaías capítulo 1, versículo 6. Si bien, no, desde la punta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas, ni suavizadas, ni vendadas con aceite. Ya. Entonces, así ve Dios al hombre. Desde la punta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Lo ve como un llagoso, como una persona que por la vida anda con, así como si le picara un mosquito, anda con pus, no, asqueroso, es inmundo. Es una persona, es como si fuera el patito feo, ¿ya? Algo así. Entonces, arrepentirse de los pecados es algo, en primer lugar, ilógico, porque el ser humano hasta que se muera siempre va a pecar. Y lamentablemente, el ser humano, por más que quiera de cambiar su estado de conducta, jamás lo va a poder dejar de hacer al 100%, porque el ser humano está corrupto. El genuino arrepentimiento no es acerca del producto, los pecados, sino es acerca de la persona, que la persona reconozca que hasta que se muera va a pecar. Ese es el genuino arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos una Trinidad que el Señor ha dado. En el Génesis capítulo 2, versículo 7, acerca de cómo Dios forma el hombre, cómo lo forma, cómo lo crea, dice: y Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Ya. Nosotros tenemos la parte que es materia, lo material, y por otra parte tenemos lo que es inmaterial, lo que no se puede ver. El soplo de vida, el aliento de vida.
Entonces tenemos lo que es biológico, lo que es el cuerpo, lo que se puede ver. La nariz, la cara, la ceja, los ojos. Por otro lado tenemos lo que no se puede ver. Lo que sopló Dios ahí fue el alma y el espíritu con mayúscula. Mucha gente le dice al alma como espíritu, pero en especial el alma es la persona, es quien, el ser no biológico que está hablando a través de mi cuerpo, que siente a través de mi cuerpo, que ríe, que llora, que tiene sed, que tiene hambre. Entonces es mi alma. Mi cuerpo es como un medio nada más. Y por otro lado tenemos en tercer punto el espíritu. El espíritu, para que se entienda, es como el wifi entre Dios y los hombres. Es como la relación entre el internet y el teléfono, así como un buscador. Es decir, si una persona no tiene wifi, no funciona el internet, no, está fallido. Ya, entonces tenemos que el espíritu, en especial, es el ser de Dios dentro de la persona. Entonces, tenemos que cuando una persona peca, la primera vez que peca, el espíritu se separa del cuerpo, no el alma, el espíritu. Por lo que el cuerpo entra en un proceso de muerte que va primero por el cuerpo y finalmente por el alma. Pero el alma, Dios ha puesto eternidad en nuestra alma. Dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres. No en el músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco se hace polvo, sino que Dios le dice a forma de poesía, si se podría decir así, al alma como corazón, porque finalmente, usualmente se dice, oye, ¿sabes qué? Mi corazón está como que decaído, no dice mi alma, ¿no? Como que es un lenguaje poético, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que el ser humano, hasta que se muera, va a morir. Tenemos, por otro lado, que el espíritu del ser humano está separado, es decir, está incompleto el ser humano. Es como un animal, porque un animal tiene alma y cuerpo, pero el ser humano está compuesto de tres cuestiones: el cuerpo y el alma y el espíritu. El Señor Jesucristo, el mismo Dios hablando, dice en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 10, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y Nicodemo, que era un gran maestro en Israel, no sabía que el Señor se refería a un nacimiento espiritual, no a un nacimiento de carne. Por lo que Nicodemo le responde, pero ¿cómo un hombre viejo siendo puede volverse por segunda vez al vientre de su madre y nacer? El Señor Jesucristo le dijo, lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es. No te maravilles, que os dije que os es necesario nacer de nuevo. Nacer de lo alto, de hecho, de lo alto, de arriba, del cielo. Entonces, ¿cómo sucede ese nacimiento? Porque a usted le debiera parecer, y acá quiero hacer mucho hincapié, acá le debiera a usted parecer que cuando el Señor dice, la paga del pecado es muerte, usted debería haberse condenado. Esa es la verdad. Usted está condenado. Hay una sentencia existente sobre su alma, y usted debería verse así. De repente usted debería meditarlo, usted debería pensarlo un poco, porque finalmente al ser humano le has dado un tiempo nada más de vida, y todo ser humano va a tener que partir. Personas que vivieron hace 100 años ya no están acá. Entonces, esa es la verdad también, que el ser humano no es que vaya a vivir para siempre. El ser humano va a morir en algún momento. Y le debiera parecer a usted, que usted está condenado. Necesita cambiar su estado. Necesita ser absuelto de condenación. Necesita ser librado de condenación por sus pecados. Entonces, a modo de síntesis, nosotros tenemos que la única razón de la ley es que el ser humano, primero, reconozca a modo de espejo
que nunca la va a poder cumplir al 100% como demanda Dios. ¿La va a poder cumplir parcialmente, alguna parte de la ley? Sí, por supuesto. Completamente no. Entonces al ser humano, a usted, le debiera parecer que usted está mal, está como corrupto, no lo puede cumplir, está mal, es como una máquina que anda mal. Es como el antivirus que, vamos a suponer que hay varios antivirus gratis, ¿no? Que detectan virus, pero cuando uno contrata un mejor antivirus, digamos, cuando uno paga el dinero, deposita el dinero por medio de una transferencia, un pago a internet, tenemos que el monto que se paga al antivirus es mejor el programa. Entonces, ¿pero por qué? Porque está mejor programado. ¿Y cómo se puede pasar esto a la persona? Cuando la persona ve la ley de Dios, la ley. Cuando entra la ley, dice el Señor, hace mucho viento, dice el Señor, no robarás, no matarás. Y principalmente, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. No mentirás. Miren, yo ya he mentido hace mucho tiempo ya. N veces. Así como una fórmula matemática, N veces. Haciendo chistes, contándolos, bueno. Entonces, debería parecerle a usted, por medio de la ley, por medio de la programación que entra en la mente, por medio de su palabra, que el ser humano está corrupto. Usted está corrupto. Usted tiene que entenderlo. Usted está condenado. Usted tiene que verse condenado. Porque, a modo de ejemplo, para que, digamos, se pueda entender aún mejor, es como una persona que está con gripe y no lo quiere reconocer. Entonces, una persona que está con gripe anda por la calle, anda tosiendo, anda estornudando, anda con papeles, pero la persona nunca lo reconoce, hasta que su madre, de la persona, sus amigos le dicen, oye, ¿sabes qué? Mírate al espejo. Yo creo que estás mal, estás medio pálido. Tienes mucosa verde, los mocos que tú tienes están verdes, parece que tienes una infección. Tu temperatura está muy alta. Entonces parece que tú estás mal. Y la persona dice, no estoy mal, yo estoy bien. Entonces, la persona, como no confía en lo que dicen sus amigos, tiene que verse en la misma persona, porque la persona es un poco difícil de entender. Va al espejo y se mira. Y dice, sí, por supuesto, yo estaba mal. Y ahora necesito una cura, porque si no, es probable que me llegue una infección al pulmón, me llegue una neumonía, una bronconeumonía, y esto se puede agravar y me puede resolver con la muerte. Necesito la cura, necesito una ayuda, un auxilio. Entonces, cuando usted se ve condenado al infierno, ahí, cuando usted se ve condenado al lago de fuego, esa es la muerte. A modo lineal, tenemos que el infierno es una antesala del juicio, es como un lobby prácticamente, es un lobby de espera para personas a quienes Dios le va a imputar sus pecados. Y qué terrible eso, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Entonces las personas que se fueron al infierno, no se fueron al infierno por ser malas, ¿ya? Sino porque no creyeron que Cristo murió por sus pecados. Qué tristeza. Engañados de repente por la religión, que por sus acciones iban a ser salvos. Y qué triste que Dios dice que nosotros nos ve como sociedad y nuestro producto, nuestro resultado de nuestro buen trabajo es basura. Entonces, a usted le debiera parecer que usted está marchando al lado de fuego, pero en serio.
le debiera parecer a modo serio, a modo, no a modo de risa, a modo de chiste. No, le debiera parecer en serio. Porque de hecho la mayor cantidad de seres humanos se van al infierno. No es cierto que cuando una persona dice, cuando una persona fallece, usualmente se dice, vuela alto, tu papito te está esperando. No. ¿Por qué la persona va a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué es buena? ¿Usted cree que esa persona es buena? No, ante Dios, todo ser humano es corrupto. Todo ser humano es inmoral. Y usted, que está inmoral, no incapacitado para poder justificar a otra persona, esto es lo que hace la religión. El humano incapacitado ve a otro humano que está incapacitado y le da el veredicto de que al morir está listo para irse al cielo. No hay cosa más diabólica. No hay cosa más satánica, realmente. Y esa es la verdad. A buen entendedor, pocas palabras, realmente. Y esa es la verdad. A usted le debiera parecer que usted está condenado. Que usted merece el lago de fuego. Así como yo alguna vez también me vi así. Y si alguien me pregunta a mí, o se pone de dudas, bueno, José, ¿y tú a dónde vas después de que tú mueras? Yo me voy al cielo, pero no porque yo sea bueno, sino porque la deuda de muerte que iba contra mi alma, las deudas, no solamente una, sino que las deudas de muerte, las sentencias de muerte que iban contra mi alma, se las dejó cargar Cristo. Entonces tenemos a una persona como yo, que de repente no es un ejemplo a seguir, de repente es muy controvertida, de repente, ¿eh? No sé, no me he puesto a pensar sobre eso. Entonces, esa es la verdad. A usted, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Que usted al morir se va al infierno, se va al cielo? Finalmente es eso. En conclusión es eso. ¿A dónde se va usted después de que muera? El Señor prometió darnos vida eterna. Y la cumplió en la cruz. Ya está lista. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya está listo. Ya está. Usted no tiene que cambiar su estilo de vida. ¿Usted le convendría cambiar su estilo de vida? De repente, hay que ser muy finos, ¿ah? ¿Usted le convendría cambiar su estilo de vida de repente para con unos amigos, para con unos compañeros, para con unos colegas, para que usted le vaya bien? Sí. ¿Para ser salvo? No. ¿Usted le debiera cambiar su comportamiento, su estilo de vida, dejar de tomar para que usted sea salvo del infierno? No. Sino para que usted ya no gaste tanto dinero, para que usted ya no dañe más su hígado, sus riñones, su cuerpo en general. Para eso, pero no para ser salvo. Entonces, el Señor dice en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Y a juicio no viene, sino que ha pasado de muerte a vida. A juicio ya no viene porque ya no tiene necesidad de ser juzgado por sus pecados porque él le creyó a quien murió por sus pecados. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene vida eterna? ¿O usted lo pone en duda? ¿O no se encuentra tan convencido? ¿O de repente usted entiende el concepto claro, pero como que le cuesta creer? Le cuesta, yo sé que es difícil creerlo sin hacer nada. O sea, de hecho el Señor justifica a la persona sin hacer nada, sin poner nada de su parte, a excepción, o sea, con referente a los actos, con referente a la fe, sí, la persona tiene que poner fe en el Evangelio para ser justificada. ¿Y cuál es ese anuncio que el ser humano tiene que creer, que usted tiene que creer? Ese anuncio único y repetible se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces yo le pregunto, ¿Cristo murió por sus pecados? ¿O usted tiene alguna duda? Sería bueno si es que alguien hasta este minuto me lo haga saber, ¿eh? Si tiene alguna duda. Pero eso es, en síntesis, eso es.